Bueno, chicos, espero que se encuentren bien en este día. Pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más compartiendo una clase, esta vez en el área de estudios sociales con el tema Juan León Mera. Bien, seguimos viendo a los representantes significativos de nuestra cultura y nos toca hablar en este momento sobre Juan León Mera. Bien, Juan León Mera nació en Ambato en 1832. Él se educó en casa con sus familiares y también aprendió dibujo y pintura con Antonio Salas en Quito. Él hablaba quichua, leía mucho y escribía constantemente desde muy pequeño. En 1858, él publicó por primera vez su poesía y en 1860 comenzó en el servicio público. Él se convirtió en una figura clave de la política, también en los últimos años del gobierno de Gabriel García Moreno. Las dos obras las desarrolló conjuntamente, pues se dedicaba él a la escritura, porque empezó pues a escribir poesía y también en 1860 pues con el servicio público. Juan León Mera desarrolló estas actividades a lo largo de toda su vida. Se convirtió en figura clave de la política en los últimos años del gobierno de Gabriel García Moreno, llegando a ser el gobernador de Tungurahua. Varias veces fue diputado también por esta provincia. Llegó a ocupar la presidencia del Congreso. A petición del Congreso, escribió la letra del himno nacional que fue musicalizada por Antonio Neuma. También como un ferviente católico, él escribió varias obras, entre ellas las poesías piadosas. También dentro de sus obras está la obra Ojeada histórico-crítica de la poesía ecuatoriana, que se convirtió en un referente hasta la actualidad. Además de su novela titulada Cumandá, que fue una novela romántica e indigenista. Y pues a lo largo de la historia fue la primera de este género literario en todo nuestro país. Además, en 1892 publicó Cantares de los Pueblos Ecuatorianos, que fue una recopilación de la poesía popular lograda con la ayuda de otros miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y que constituye un referente en nuestros días. Él gestionó la creación de las escuelas matinales indígenas. También presentó el proyecto de la abolición del concertaje. ¿Qué era el concertaje? Más o menos nosotros habíamos hablado de este tema y era el sistema de trabajo agrícola, el cual estaba implementado desde los siglos XVII, que consistía en que un trabajador, la sujeción de un trabajador a realizar en una hacienda mediante impagables créditos otorgados por el hacendado. Ya eran créditos que ellos no podían pagar y que debían seguir trabajando para el hacendado. Entonces él presentó un proyecto para abolir este concertaje. ¿Bien? A la muerte de Gabriel García Moreno, pues continuó con una línea política conocida como conservadora. Era un teórico de los principios políticos que pensaba en la clave política. Él era más bien un teórico de los principios católicos. ¿Sí? Entonces, Mera redactó varias de sus bases doctrinales. ¿Bien? Ahora, en este momento vamos a hablar sobre otro personaje y él es Federico González Suárez. Nació en Quito en 1844. ¿Sí? Inició su educación en escuelas confesionales gratuitas. Secundarias la realizó gracias a una beca de la Compañía de Jesús. Se especializó en literatura, fue un religioso, inicialmente como jesuita. Renunció a su orden para ayudar económicamente a su madre.
En Cuenca encontró el apoyo necesario para continuar con su vocación. Allí se relacionó eh, con literatos e incursionó en la poesía. También escribió para periódicos y pronto se destacó como un hombre culto y de buena oratoria. Bien, González Suárez se pronunció sobre temas de su actualidad, hablando sobre las libertades de la conciencia y prensa, tolerancia de cultos y aclaró los principios católicos en relación con la educación, el matrimonio, la familia y el ejercicio de la política. Escribió como convencido religioso y como autoridad de la Iglesia ecuatoriana, con firmeza y seguridad, pero con amplitud de criterio. En 1868 publicó su primera obra arqueológica sobre los cañares, lo que le causó problemas económicos y el calificativo de ocioso, por preocuparse de cosas de indios. Hoy es una rara joya bibliográfica nacional, el más antiguo estudio arqueológico del país. La historia se tornó su especialidad y en el viaje que lo llevó hasta las Antillas, en Francia, Suiza, Italia y España. Este estudió varios archivos coloniales de este último país, lo que fue base fundamental para su obra literaria, Historia General del Ecuador. Formó a eminentes historiadores y también a una nueva generación de sacerdotes más en torno con la realidad de la época. Él sirvió como puente del abismo entre dos mundos, el siglo XIX, que era un siglo cerrado y tradicional, y el siglo XX, que inauguró con su influyente personalidad de sabio y sacerdote. Muy bien, hoy hemos hablado de dos personajes más de la cultura, de representantes significativos de nuestra cultura y de nuestra identidad en el Ecuador. Hemos hablado de Juan León Mera, fue aquel personaje que escribió la letra del himno nacional, y de Federico González Suárez, que fue un historiador, ¿verdad? Y que escribió el más antiguo estudio arqueológico del país, a pesar de que en su época o en su momento le trajo problemas económicos y también pues el calificativo de ocioso. Muy bien, espero que con estos pequeños datos de estos dos personajes muy importantes para nuestra cultura puedas realizar la actividad que queda en tu aula virtual. Bien, nos vemos hasta la próxima clase.